Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Laura Estrada Oficial. Para mí es un verdadero placer volver a entrevistar a una persona que no conozco de tú a tú, pero que en el momento que yo la entrevisté, pasada la pandemia, si no me equivoco, fue en el 2021, ya habíamos pasado como ese momento tan rudo de la pandemia, y creo que mucha gente estaba buscando respuestas y estaba buscando información para sentirse un poco abrazado o arropado de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y yo entrevisté a mi querida Bea García Ares y esa entrevista a mí, de verdad que yo creo que yo hice clic contigo, Bea, sin conocernos personalmente. Creo que me sentí identificada y eso me ha pasado mucho y últimamente me ha pasado más. En ese momento tú estabas lanzando tu primer libro, que fue todo un bestseller. Ahora, súper rápido, te metiste de lleno y sacaste tu segundo libro ahora. Y de ese libro quiero que hablemos y quiero darte la bienvenida nuevamente aquí en mi canal de YouTube. Vea, un placer para mí siempre, siempre hablar contigo y que hayamos mantenido el contacto. Ay, Laura, gracias a ti por invitarme nuevamente, por darme otra vez la oportunidad de compartir contigo y con tu audiencia. Yo súper agradecida y feliz de estar aquí y poder hablar de este tema que vamos a tocar hoy, que es la intuición, porque pienso que es un tema que de pronto unos años atrás no se le hacía tanto caso y la intuición era algo ya como raro, inalcanzable, intangible, como que nadie sabía bien quién era, qué era, o si la gente bien sabía lo que sí era. Creo que no estamos educados para confiar en la intuición, no estamos educados para aprender a diferenciar la intuición del pensamiento racional, del miedo. Esas son como las dos preguntas que siempre me hacen, ¿cómo la diferencio para saber que de verdad puedo confiar en ella, sobre todo en la toma de grandes decisiones? Así que yo súper agradecida y feliz de estar aquí y poder llevar mi mensaje al mundo, que bueno, yo también tuve que aprenderlo. No es que nací sabiendo estas cosas, aprenderlo, como decimos en Venezuela, con los golpes. Y yo creo que esa es una de las cosas que más me gusta de que hayas escrito el libro, que no lo he leído, te soy muy sincera. Sí lo voy a hacer porque creo que siento que me identifico bastante contigo. Y precisamente eso que estás comentando, primero los invito a todos a que vayan en mi canal de YouTube, vean la primera entrevista que le hice a Bea y por supuesto que visiten tu canal también que está pues fabuloso, lo he estado siguiendo, tienes entrevistas buenísimas también. Em, Siento que sí que saliste del gloso espiritual, así como salí yo y como estamos saliendo ya varias personas. Pero lo que me encanta es eso, que tú misma lo dices, mira, yo he aprendido esto a los golpes, porque una cosa es nacer o crecer sabiendo que tienes un don y que te ocurran vivencias con respecto a ese don, pero tú sabes que tú lo tienes. Y ya tú ves si tú lo desarrollas o no, pero tú sabes que tú lo tienes desde pequeña, porque de repente eres clarividente, eres clarioyente, de repente eres medium, no sé, cualquier cosa. Pero cuando eres una persona, por lo menos como yo, que nunca había tenido algo como tan fuerte, sino que la vida te fue llevando como que a eso, entonces confiar en la intuición o decir, mira, sí, yo siento que mi intuición está como afiladita, como le digo yo, y voy a irme por allí y voy a tratar de basar mi vida y mis decisiones en eso. No es fácil, porque cuando lo aprendes a los golpes, cuando aprendes ciertas enseñanzas así por situaciones de la vida, a veces no es fácil decir, sí, yo tengo esto y sí le voy a hacer caso porque uno nunca se siente especial. Yo quiero que tú me cuentes de dónde viene, o sea, por qué intuición, qué te pasó, qué pasó durante tu vida o qué pasó en un momento específico que tú dijiste, mira, esto es intuición y tengo que hacerle caso, o si de repente le hiciste caso y te cambió la vida y dices, bueno, por aquí es. Ok, bueno, yo creo que lamentablemente, y digo lamentablemente, aunque podría ser por fortuna, pero lamentablemente la mayoría de los seres humanos necesitamos que la vida nos ponga de rodillas para aprender cosas nuevas. Por ejemplo, cuando tú le dices a una persona, oye, mira, mejor no comas procesados o no tomes refrescos o tal, porque tu vida va a ser más saludable. Normalmente la gente dice, no, pero yo soy saludable, ¿para qué voy a hacer ese sacrificio?
¿Cuántas personas en el mundo, por ejemplo, viven sin consumir alimentos procesados? Pocas, los indígenas casi, o sea, muy pocas. Hasta que subes 400 kilos, no sé, estoy exagerando, pero subes mucho de peso, te empiezas a sentir mal y la vida literalmente te pone de rodillas. Entonces ahí dices, ok, voy a hacer esto porque tengo que levantarme como sea, ¿ok? Y todos en la vida tenemos 2, 3, 4, 5 momentos así, que supuestamente los pactamos antes de venir. Por muy bien que hagas las cosas, esos 2 momentos, 3 momentos, no sé, depende de cada quien, van a llegar, porque si no llegan, tú te duermes en los laureles, no evolucionas, te quedas en tu zona cómoda y sientes que eso así está bien porque todo está funcionando. Tienes salud más o menos, una pareja más o menos, ganas dinero más o menos y así te puedes aguantar, porque el cerebro no le gusta estresarse, el cerebro le gusta estar en calma, tranquilo y hacer cosas que para él sean familiares, de manera que pueda acumular energía para tu supervivencia, que eso justamente es de lo que hablo en este primer libro, que es el que hace más de un año me entrevistaste y hablaba, es un libro que habla de mucho de neurociencia aplicada al día a día, se llama Eres Reeditable y lo pueden encontrar en Amazon. En este primer libro yo hablo del cáncer, tú padecí de cáncer y yo explico allí todo lo que esa enfermedad transformó en mí y cómo yo aprendí a reprogramar mi mente para convertirme en otra persona, literalmente hablando. Tuve un cambio de identidad y eso me ayudó a sanar. No les explico más detalles porque si no ya les cuento todo el libro, pero más o menos eso trata el libro. Entonces digamos que yo estaba en un momento de mi vida, pasaron mucho más de una década donde todo era perfecto. Yo ganaba súper bien, viajaba todos los meses, tenía un cargo que me encantaba, amaba mi trabajo. Vamos, tenía todos los checks, todos. Estaba en una relación donde pareja donde ya no quería continuar, me divorcié súper bien también, me sentía liberada, sin ese peso encima. Y de repente entré en otra relación que al día de hoy lo cuento como algo que yo diría que fue mucho peor que el cáncer. Es decir, esta relación fue una cosa que me transformó tanto, pero a las malas, que, ¿sabes? No, si lo tuviese que comparar, no diría que repetiría una cosa o la otra, pero mi sensación puede ser que porque está más reciente, hace menos tiempo, pues fue que esto me revolcó, total, me revolcó y me arrastró por el suelo, ¿no? Además, esto coincidió con un montón de cosas. Coincidió con que yo había renunciado a mi trabajo, había emigrado y a la vez me convierto en mamá primeriza, tengo un aborto, luego tengo una bebé, o sea, todo eso junto, el mismo año. Te quedas sin el trabajo que amas, tienes que ir al país donde te vas, la persona que llegas no necesariamente es la persona que pensabas y además estás embarazada y además abortas y además estás embarazada otra vez, o sea, así todo junto, ¿no? Entonces, yo la verdad empecé como a sentir, a pesar de que al principio me sentía como súper fuerte, y esto es, digamos, un error que yo cometí, porque yo me sentí, y que muchas mujeres cometemos, te crees tan fuerte, te crees tan optimista, tan que todo lo puedes lograr, tan dueña del mundo y empoderada, que te das el lujo de unirte a personas que chupan tu energía, porque como tú estás tan bien, tú crees que tú puedes con todo. Y entonces, no, en mi caso no fue así, pero sí lo veo mucho que dices cosas como, no, yo lo voy a cambiar. ¿Sabes? Entonces, Pero vea, en tu caso, o sea, ¿por qué dices que tu relación fue la relación de pareja? O sea, que esta nueva persona, ¿por sí. qué fue tan traumático que, o sea, inclusive lo comparas con tu experiencia con el cáncer? Hago una pequeña pausa en este video para invitarte a comprar mi libro El Método E en Amazon y mi clase de cómo aumentar la autoconfianza en ticketplate.com. En la descripción encontrarás los enlaces directos. Sí,
pues fue muy traumático porque se unió con todas estas cosas y básicamente como que yo no reconocí a la persona hasta que estuve con ella. Tuvimos una relación a distancia mucho tiempo y yo me la imaginaba de una manera y luego cuando empecé a convivir con ella era una persona radicalmente opuesta, no un poquito diferente, no un poquito, era muy opuesta. Cuando hablo de cometer un error, no hablo de que cambiaría las cosas, porque gracias a eso me convertí en la persona que soy hoy en día. Quiero decir que a veces creemos que porque como estamos súper bien nos podemos dar el lujo. Eso es un error. Es un error pensar que porque tú estás bien te puedes dar el lujo de estar con personas que no están vibrando alto. A eso me refiero con un error que ahora lo aprendí. Ya lo sabía en la teoría, pero en la práctica, digamos que nunca se me había presentado la oportunidad de tener que compartir con una persona que estuviese quizás vibrando tan bajo, ¿no? Entonces, empiezo esta relación y para no entrar en detalles, porque es una persona que sigo apreciando, sigo queriendo, valorando y que no puedo echarle la culpa de absolutamente nada, porque yo también estuve ahí, también decidí permanecer allí y todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Eso fue lo que él hizo y fue lo que hice yo. Pero eso se convirtió como en una vorágine de cosas que llegó a un punto que no me conocía. O sea, yo empecé a perder la memoria, empecé a tener un problema de tos y olvidé la manera de hablar, la manera de comunicarme coherentemente, porque pasé un año sin poder hablar. Y esto se ve mucho, digamos, en el tema de biodescodificación. Tú llegas a una biodescodificadora, mira que tengo todo, la comunicación, qué está pasando, qué no estás diciendo. Bueno, evidentemente yo no estaba diciendo lo que quería decir porque eso se terminaba siempre en pelea, me fui callando, callando, callando. Cuando vine a ver, tenía un año, empezó una tos que no podía Laura, yo ni levantarle el teléfono para llamar al supermercado y hacer la compra. Así te lo digo, no podía. Entonces a mí se me olvidó cómo hablar, se me olvidó cómo comunicarme coherentemente y todo esto. O sea, llegando a un punto de como que, o sea, cuando dice que se te olvidó, o sea, es que me parece increíble, de verdad. O sea, estoy Se me asombrada. olvidó, es que yo te quería decir lo que te estoy diciendo y yo no estaba segura si eso se estaba entendiendo. Entonces hablaba sin coherencia. Yo creía que te estaba diciendo algo, mi mente pensaba, pero no, es como la gente que redacta mal, que dice, ok, él quiso decir más o menos esto, pero está Pero mal hasta ese redactado. punto, vea, Hasta ese increíble. punto, hasta ese punto. Entonces yo dije, ok, esta no soy yo, esta persona no soy yo, esta persona, la persona que se sanó de cáncer y que reeditó su mente y todo eso sigue ahí. Entonces yo tengo que rescatarla, pero no tenía energía. Yo, digamos, tenía una bebé que se despertaba 6 veces en la noche, 10 veces en la noche. Yo no tenía energía, no dormía y entonces no podía hacer mis ejercicios normales de reprogramación mental, sino que estaba todo el tiempo como adormecida. Fui al neurólogo y todo, pero yo estaba como todo el tiempo dormida. Y esto es, creo que la primera vez que lo cuento, porque aquí en Eres Intuición está más que nada la teoría, pero no está el detalle de todo esto, porque si no hubiese sido un libro demasiado largo. Entonces, esto será para un tercer libro. Entonces, yo comienzo a pensar qué tengo que hacer para yo retomar mi vida y reconectar como mínimo con la persona que yo era. Hoy siento que soy una persona mucho mejor. Vine repotenciada, pero era como, bueno, un mínimo, tú tienes que volver a ser quien eras, volver a poder comunicarte, volver a poder hacer las cosas que hacías. Me considero una persona profesionalmente exitosa, una carrera en marketing y a mí se me estaba olvidando todo. Fui al neurólogo, le dije, oye, mira, yo creo que tengo un Alzheimer precoz, me hicieron revisiones y yo no tenía nada. Entonces, yo empecé como en una fase de rendición. Rendición no es rendirse ante la vida y decir, ay, mira, pues tiro la toalla, me estoy volviendo loca, pues ya me termino de volver loca, me entrego. Rendición es decir, ok, no entiendo qué está pasando,
y por eso simplemente me rindo. Ya hice todo lo que podía, todo lo que sabía con lo que tenía. Me rindo. Es una acción de humildad, ¿ok? Es como bajo la cabeza y me calmo. Y simplemente lloro si tengo que llorar, pero ya no voy a llorar como una víctima. En realidad nunca me sentí víctima, ¿no? Pero sí es como me entrego. Entonces, en esa parte de mi vida pasan muchas cosas. Una de las cosas, y ahí empieza mi desarrollo de la intuición, específicamente ese día, entonces, si te dijese un día, te diría ese día, pasa que en un momento yo pienso que mis hijos están en peligro de muerte, que le está pasando algo, y yo necesitaba llamar a alguien para que me dijese que estaban bien, y yo no podía, yo no tenía cómo comunicarme. Entonces ahora imagínate una mamá con un niñito de 1 añito y la otra 3 añitos, y tú no sabes si les está pasando algo o no, y no tienes a dónde llamar. En ese momento siento que me va a dar un infarto. No sé si era un infarto, no te lo puedo asegurar, pero yo siento como que el corazón se me va a parar. Y empecé a hacer lo que yo veo lo que todos hemos visto en las películas, que te dicen respira profundo, tócate el corazón. Y empecé a hacer eso, empecé como a respirar profundo, porque estaba con mi mamá en un centro comercial, me acuerdo, y yo no era ni siquiera capaz de decirle a mi mamá, mamá, está a punto de darme un infarto. No era capaz ni de hablar. Entonces yo empecé como a respirar, como pensando, yo tengo que salvar mi propia vida otra vez. Otra vez. Me toca a mí. No hay nadie que venga ahora a ayudarme ni a rescatarme porque ni siquiera soy capaz de decirle a mi mamá lo que me está pasando. Y empiezo a respirar profundo, aguanto el aire, suelto, respiro profundo, aguanto el aire, suelto. Y de pronto sentí que los latidos del corazón se me empezaron a regularizar. Y ahí dije, ya va, esto funciona. Esta de la respiración consciente que escuchamos a cada rato en redes sociales, en las películas, cuando le dicen a los niñitos, respira, tranquilízate, que yo pensaba que era como una tontería. No, esto funciona. Esto me acaba de salvar la vida. Desde ese día han pasado años, como 5, no sé. Yo me quedé meditando para siempre, respirando todos los días y meditando para siempre. Porque además yo necesitaba controlarme para no sentir rabia. Ya ahí me había separado, ya ahí estaba yo esperando un juicio en un tribunal, ya había puesto una demanda, ¿sabes? Pero era todo tóxico, ¿sabes? Entonces yo tenía como que aprender a mantener la calma, porque no solo sentía rabia, sentía rabia porque yo me quería ir y no me dejaban, me querían sostener y yo me sentía atrapada. Y no solo era rabia, era miedo. Nunca me había enfrentado a un proceso legal, nunca había estado yo en un juicio. Entonces yo sentía muchísimo miedo. ¿Sabes que el miedo es libre? Y me sentía muy vulnerable, yo sola con mis 2 hijos. Y entonces de ahí cada vez empecé a rendirme más y más. Yo decía, ok, todo lo que yo sé de empoderamiento, de reprogramación mental, de marketing, ¿sabes? De gestionar empresas, no me está sirviendo. Eso ahora no me sirve para nada. Queda demostrado porque tengo un montón de tiempo intentando salir de aquí y no puedo. Entonces me rindo, empecé a desarrollar el hábito de la intuición, el hábito de la respiración. De pronto cayó en mis manos, un libro que lo recomiendo mucho. Depende de cada quien, podría gustar mucho o nada. Yo si me hubiese leído este libro hace 10 años atrás, olvídate, no lo paso de la tercera hoja. Este libro se llama Experimento Rendición, de Michael A. Singer, y habla de un hombre que se rindió desde la vida real, o sea, es una historia de la vida real. Habla de un hombre que él decidió rendirse a la vida y decirle sí a todo lo que iba pasando. Si, por ejemplo, él tenía una habitación de más en su casa y él quería vivir solo, porque él lo que quería era meditar todo el día. Él estaba obsesionado con meditar y él quería vivir solo y llegaba alguien, buenas, mira, es que estoy buscando una habitación y me gustaría saber si tú me la puedes alquilar, me gustaría vivir aquí. Él quería decir que no, pero él decía sí.
él decía que sí a todo. Y no les voy a hacer spoiler del libro, pero el hombre termina convirtiéndose en una persona que sí, que meditaba, pero que termina obteniendo ese éxito que tanto nos gusta en el mundo occidental, todo con base en la rendición, ¿ok? Se él aceptaba todo lo que le pasaba, todo lo que la vida le ofrecía, porque todo es ofrecimiento, él lo aceptaba. Él lo aceptaba, exactamente. O sea que si te pones a ver y pensando en esa historia, muchos de los obstáculos que nosotros pues obtenemos o pasamos han sido cosas que nosotros mismos nos hemos negado. Exactamente, sí. Sí, él, por ejemplo, un día entraba en una tienda y tocaba una computadora, un ordenador, y alguien le decía, ¿sabes algo de ordenadores? Y él, bueno, sí, me gustan. Oye, ¿me podrías arreglar el mío? Y él, ¿cómo? ¿Sabes? No arreglo ordenadores, yo lo que quiero es estar meditando en mi casa. Sí, vale, yo te lo arreglo. Él terminó montando un emporio a nivel de Estados Unidos, una cosa gigante así. Pero él también tuvo sus dificultades, también se enfrentó a un juicio, también le pasaron cosas que él en el medio se cuestionaba y decía, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Cómo estoy yo de repente en un juicio a punto de ser condenado por algo que yo no hice? Entonces, este libro cae en mis manos y yo sentí, ok, estoy por el camino correcto. No sé a dónde me va a llevar este camino, pero estoy por el camino correcto. Y empecé a hacer todo lo que sentía, sin cuestionarlo. ¿Que tú quieres escribir un libro? Vaya y escriba su libro. ¿Que lo vale un libro o no? Mira, no sé. Tu coherencia, ¿cómo te digo? Tu intuición te dice que escribas un libro. Entonces, en paralelo con el desarrollo de este hábito, empecé a desarrollar otros hábitos sin darme cuenta a dónde me iba a conducir todo esto. Por ejemplo, había quedado con sobrepeso del embarazo, empecé a dejar los alimentos procesados, alimentos con azúcar, empecé a dejar las carnes rojas y de repente empecé a tener una visión como tan clara y tan nítida de la realidad y a la vez tan diferente a la que había tenido toda mi vida que no entendía exactamente para qué me iba a servir eso, pero sentía que me estaba cambiando la vida. Y entonces empecé a tener algo que el psicólogo Carl Jung llama sincronicidades, que aquí en el libro, en Eres Intuición, describo 12 pilares de la intuición. Las sincronicidades es uno de los idiomas que tiene la intuición para comunicarse contigo. Hay otros idiomas, algunos están acuñados por mí, es decir, yo misma le puse nombre, pero este específicamente se lo puso el psiquiatra, perdón, Carl Jung. Entonces, me acuerdo la primera sincronicidad que tuve. Un día estaba arreglando una caja que tenía unos CDs de desarrollo personal que yo me había traído de Venezuela en la mudanza. Imagínate, ya quién usa hoy en día CD. Y yo dije, mira, déjame ordenar esto. No lo iré a hacer más nunca, pero no sé qué me daba tirarlos porque habían sido como parte importante de mi desarrollo personal. Y en la caja encuentro un CD con la cara de un hombre que llama mi atención. Me quedo mirando a este hombre, pasa un rato, enciendo la televisión, yo nunca veo televisión, y estaban pasando una película de un faraón egipcio. Y de repente veo al protagonista. El protagonista era un chico que se parecía mucho al hombre de la carátula. Y yo dije, oye, pareciera, o sea, esto parece una tontería, pero así empieza la intuición. La intuición empieza con algo que no entiendes, como las palabras de un bebé, pero que un bebé dice algo que tú no entiendes y sabes que está diciendo algo. Y ese bebé termina dando un discurso en un estrado algún día. Entonces la intuición es exactamente igual. Veo a este chico en la película, pienso que se parece al hombre de la carátula y se me ocurre buscar en Instagram a este chico, que es un chico que hoy en día debe tener como mucho 30 años, es un actor de Disney, que creció haciendo películas. Y cuando miro en su Instagram veo una foto del hombre de mi portada. Y digo, de mi CD, qué casualidad que yo veo a este chico y ¿será que son familia? Y cuando veo los comentarios, la gente le pregunta si son familia porque son muy parecidos.
y él le dice que no son familia. De hecho, el hombre era un psicólogo, perdón, un filósofo muy famoso que había muerto por ahí unos 50 años antes de que este chico naciera. O sea, imposible que fuesen familia. Como padre e hijo, abuelo, nada, no tenían ninguna relación, simplemente se parecían. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, que yo veo una carátula, una foto en un CD, veo una película el mismo día, me acuerdo del CD y dije, empecé a sentir que eso significaba algo. Y de repente empecé a darme cuenta que estas cosas pasaban todo el tiempo. Cosas sin aparente relación, para mí tenían una relación que yo no sabía comprender. Entonces, como yo soy muy científica, entre comillas, no me gusta hablar por hablar, sino que me gusta buscar el respaldo científico de las cosas, empecé a buscar información acerca de esto y empecé a llenar cuadernos de patrones. Yo escribía todo lo que me pasaba y llené montones de cuadernos de color negro escribiendo patrones, patrones, patrones. Entonces entendí que eso efectivamente significaba algo. Pero ¿cómo sabías que eso era un patrón? O sea, ¿cómo sabes qué anotar ahí? Por ejemplo, en un día normal, ¿qué crees tú que puedes anotar que pueda ser un patrón? Por ejemplo, ya anotaba esto, vi a este chico y a esta persona y no sé qué significa. Luego otro día, por ejemplo, entrevistaba a alguien para mi podcast y me hablaba del libro, un libro. Entonces de repente veía en la calle un anuncio del libro, un libro que tenía 50 años escrito, ¿sabes? O sea que para qué el anuncio ahora no es que lo están lanzando. Y luego entonces, no sé, veía un programa en la televisión y en la televisión mencionaban el libro, yo anotaba eso. Entonces empecé a hacer cosas como, por ejemplo, leerme el libro, ver qué tenía ese chico en su feed, ¿ok? De Instagram. Y empecé a darme cuenta, y se me ponen los pelos de punta a contar esto, que todas las preguntas que yo me hacía, había como una mano invisible moviendo todo para que yo las encontrara en esas cosas que llamaban mi atención. ¿Te llamó la atención el libro? Te lo voy a poner en todos lados el libro para que te lo leas y ahí descubras lo que tú te estás preguntando. Te rendiste ante la vida. Ahora que estás dispuesta a ver y a escuchar, yo te voy a empezar a mostrar. Pero ¿cómo te lo muestro si no te puedo hablar? Te lo voy a mostrar con señales. Y como tú ya estás pilas, como decimos en Venezuela, estás atenta porque estás en presencia plena, en el momento presente, cuando tú disminuyes la cantidad de carnes rojas, disminuyes los alimentos procesados, meditas, respiras conscientemente, haces grounding, por ejemplo, que es tener contacto con la tierra y con los elementos naturales, tus sentidos se abren de una manera que es justo cuando empiezas a darte cuenta de cosas que antes hubiese sido imposible en nuestro ajetreo del día a día, viviendo en una ciudad y yendo de 8 a 5 a un trabajo y concentrado en las ventas. ¿Me explico? Entonces yo estaba cansada, estaba agotada, me rendí y empecé como a ver todas estas sincronicidades. Luego también empecé a darme cuenta de otros patrones, empecé a darme cuenta de cosas a los que yo llamo destellos informativos, brotes energéticos, y eran lo que cambia, lo que me hizo ponerle un nombre o ponerle otro era la sensación y las consecuencias de lo que ocurría si yo hacía una cosa o la otra. Por ejemplo, no te puedo explicar todo lo del libro porque, bueno, estaríamos aquí horas, pero te voy a explicar, por ejemplo, un brote energético. Y vas a ver que tú lo has tenido y todos lo hemos tenido. Es una sensación de que tienes que hacer algo en un periodo de tiempo finito. Tengo que llamar a José Luis antes del viernes. Todos hemos tenido esa sensación alguna vez. Es familiar para todos, pero no todos le hacemos caso. Casi nadie le hace caso. Casi nadie le hace caso. Entonces, ¿qué pasa? Me ha pasado, por ejemplo, se me ocurre un negocio. Pienso en Laura, que Laura podría ser una inversionista. Y pienso que si la llamo antes del viernes, quizás Laura invierta en mi negocio.
pero mi mente racional y lógica me dice, no, vea, deja a Laura tranquila, es viernes, deja que pase el fin de semana y el lunes que ella ya esté como más activa y tú la llamas. Eso es lo que te dice tu mente racional. El lunes cuando llamo a Laura me dice, vea, tu idea de negocio me encanta. Ojalá me hubieses llamado el viernes, porque justo acabo de invertir en un negocio súper parecido y ya no puedo darte ese dinero a ti. Entonces mi negocio se cae porque yo no seguí un brote energético. Otra cosa que iba descubriendo es que cuando yo no seguía los brotes energéticos, es decir, las cosas se caían. Yo esto lo relaciono para que lo puedan visualizar con un juego de ajedrez. Todos alguna vez hemos puesto las fichas de un juego de ajedrez de pie como para jugar. Entonces empujas una y todas se caen. Cuando tú no sigues un brote energético, es como empujar esa ficha y que todo se caiga. Entonces dices, pero ¿por qué me va mal en el trabajo? Y encima ahora se me muere el perrito, se me enferma el niño y es como que una cadena como de pequeñas tragedias que dices, pero ¿esto cuándo se acaba? Choco el carro y no solo choco, sino que encima, no sé, lo que tú quieras. Tú rellena el espacio en blanco. Eso pasa todo el tiempo. Eso pasa cuando no estás siendo coherente. Y la manera de ser coherente es tomando las decisiones que tú tienes que tomar cuando las tienes que tomar, incluso si van en contra de tu lógica, porque tu lógica está alimentada por las poquitas experiencias que tú has tenido en toda tu vida, que por muy viejito que seas, son pocas. Aunque tengas 200 años de vida, son pocas experiencias comparada con la información que existe en el campo cuántico de toda la humanidad y de todo el universo. Esa es tu lógica y es tu racionalidad hablando. En cambio, cuando tú no te dejas guiar por la lógica y la racionalidad, que es lo que nos enseñaron, sino que te dejas guiar por tu intuición, entonces estás conectando al campo cuántico y a todas las oportunidades y a todos los pensamientos y a toda la nube de información que está siendo alimentada por toda la humanidad y por incluso seres que no son humanos, seres de luz, como los quieras llamar. Entonces, eso es la intuición. La intuición es decir, yo me conecto a esta fuente y yo no voy a luchar con la información que me llegue. Yo voy a rendirme a esa información que me llegue y voy a acceder a esto. Y así es como te terminan pasando cosas como que escribes un libro, te conviertes en bestseller y luego sin pensarlo montas una editorial cuando ni era el sueño de tu vida ni nada, te gustaba, pero nunca pensaste en eso. Básicamente es poniéndote como al servicio de el mundo y de cómo tus talentos y tus dones pueden ser mejores para ese mundo. Cuando tú te pones a ese servicio y simplemente haces caso a las señales sin pelearte con ellas, sin pelearte con la intuición, con la lógica, con lo que te enseñaron de chiquito que era ser exitoso y todo eso, entonces todo fluye, todo pasa, todo sana y todo se limpia. Fíjate que eso que hablas de los brotes energéticos, a mí me identifico mucho con eso, porque me pasa a mí mucho, y me pasa mucho que yo hago lo que no debería, que yo digo después, ahorita no, y lo estoy trabajando. Inclusive a veces quiero decirle cosas a alguien. Yo nunca he sido muy de decirle palabras bonitas a la gente, nunca. O sea, de la nada, o sea, como que decirle a una amiga que venga y decirle, amiga, te quiero, jamás. Y de un tiempo para acá yo empecé a hacerlo y decirle de repente, no sé, por ponerte un ejemplo, pienso en alguien y me sale decirle algo, un mensaje, porque a veces pasan esas cosas que tienes como un mensaje, y de repente no es un mensaje tuyo, de repente es un mensaje que la otra persona necesita escuchar y de repente tú fuiste al canal para eso. Y yo digo, ay, entonces uno lo toma para uno, porque como sale de mi boca, entonces uno dice, ay, qué ridícula. Qué ridícula yo poniéndome a decir esas cosas. Y que eso me pasa mucho. Y últimamente, estos últimos años, yo he sido canal de esas cosas. Entonces, cuando las he dicho,
es impresionante cómo las personas me dicen, no sabes por el momento que estoy pasando y lo que tú me acabas de decir, que para mí no tenía nada de importancia, para mí era simplemente unas palabritas bonitas, le cambió todo el día a esa persona. Así es. Y lo que tú dices, eso es muy razonable. Y es que tal cual, que tú dices, bueno, no, voy a esperar hasta el lunes porque hoy es viernes, ahorita. O sea, uno se empieza a armar la película y a uno se le van tantas oportunidades de esa manera. Y yo lo he aprendido a los golpes, lo he aprendido perdiendo oportunidades. Por eso valido tanto, tanto lo que tú estás diciendo. Y habías hablado también, perdón, antes de hacer esta pregunta. No sé si a ti te pasa, me imagino que también, que cuando uno sabe esto, hay que tener mucha responsabilidad, porque es cosas por las cuales yo estoy pasando ahora. Cuando no le haces caso, eso es como cuando tú tienes un pensamiento, pasa un tiempo para que ese pensamiento, si lo canalizas bien, ¿verdad? Logras obtener, o sea, logras el resultado, o sea, lo que tú das se te devuelve, pero no es lo que tú das se te devuelve ya. Pasa un tiempo, pasan circunstancias, pasan situaciones y eventualmente se te va a devolver. Pero cuando sabes estas cosas, ese tiempo se acorta. Entonces uno, o sea, tú ahorita, porque a mí me pasa, no es cuestión de que tú digas, ok, yo sé toda esta información, pero me voy a hacer la vista gorda. Porque cuando te haces la vista gorda, la vida te cachetea duro. O Así sea, ya es. no hay vuelta atrás. Entonces hay que tener también mucha responsabilidad cuando queremos aprender, porque a veces queremos aprender y no lo queremos aplicar. Y cuando tú tienes una información, tú debes aplicarla y debes ayudar, aplicarla para ti y para los demás. Y a mí a veces lo que me pasa es que sabiendo yo todo esto, tengo como el feeling de, voy a hacer algo y tengo el feeling de corregir alguito y digo, ay, no importa. Y viene literalmente el machucón. em, O sea, ¿qué te puedo decir? Que me ha pasado en esta última semana, o sea, 3 veces no he hecho caso a esas cosas. Una me quemé muy fuerte la mano, la otra me caí, me torcí el pie, o sea, cosas que me han dolido, o sea, que físicamente me duelen. Y yo digo, pero bueno, y ha sido mi culpa. Y yo digo, Exactamente. pero o sea, ¿por qué el palazo tan duro? Y es porque viene con una responsabilidad muy grande. Me encanta la palabra que usas, que digas la palabra responsabilidad. Mira, por ejemplo, yo trabajo con escritores que vienen del mundo, la mayoría del mundo corporativo, donde tú tenías que mantener una imagen porque si te equivocabas, entonces, bueno, ya tú no ibas a ascender a ese puesto. No, entonces, em, o en tu caso, por ejemplo, del mundo de la televisión, o sea, no te puedes estar equivocando en televisión, no puedes. Las redes sociales son otra cosa, la televisión no puedes. Entonces, a las personas de este perfil, que yo también vengo de ahí, nos cuesta mucho el decir, mira, ¿sabes qué? Si me equivoco, me equivoqué, pero yo tengo la responsabilidad de sacar esta información. Y entonces, cuando tú empiezas a ver y a escuchar, ya no te puedes tapar los oídos ni los ojos, porque la vida es como si algo dijese, ya sé que me estás viendo y me estás escuchando, te voy a empujar tanto. Antes no te fastidiaba, pero ahora que te quemes la mano, que te tuerzas el pie, porque tú tienes que sacar eso. Y yo me acuerdo que llegó un punto de mi vida donde yo me sentía tan apretada que yo decía, es que esto es como si ya no es mío. Yo me sentía como una botella que iba a explotar. Y yo un día dije, tengo que salir del closet. O sea, yo hablo de mente, neurociencia y empezar a hablar de intuición. Para mí era súper raro porque yo decía, es que está como mi credibilidad en juego si de pronto no sé llevar bien este mensaje. Y te juro, la vida era como, mira, mija, ya me da igual tu credibilidad y lo que tú quieras. Empieza a sacar la información porque si no yo te voy a seguir presionando. Entonces, creé este podcast que se llama Expansiónate y el primer episodio se llama La salida del closet espiritual, donde yo cuento un montón de cosas que me pasan, donde veo sueños, porque claro, además me convertí en una persona que sueño cosas, que hago viajes astrales, para sanar gente, que hago sanación a distancia, cuando toda esta gente para mí era, como se dice en Venezuela, burda de rara. Era gente rara, ¿sabes? Y como una persona tan científica como tú, que validas todo, ¿cómo, o sea, te pregunto esto porque no sé si agarraste un curso o algo, vamos a decir, de sanación a distancia?
porque yo sí soy más como, siempre he sido más, tratando de comparar un poquito contigo, siempre he sido más como, me dijo una vez un amigo que tú eres muy comeflor, o sea, que yo he sido más así, burda de rara, dentro de todo, ¿no? Y yo soy más así, tú sabes, qué lindo. Yo no es que intento, o sea, yo no tengo que ver la parte científica, esto es lo que es y lo que me funciona a mí, y bueno, si me equivoco, me equivocaré. Pero yo veo que tú, no, ya va, si voy a hablar, que sea con propiedad de lo que yo estoy diciendo. Por eso yo te sigo y te creo, o sea, las cosas que tú dices, porque siento que de verdad las estás diciendo totalmente convencida, porque lo viste, porque lo leíste, porque lo estudiaste y porque lo aprendiste, y porque lo experimentaste. Como una persona como tú, eso lo puedo creer más de una persona como yo, como una persona como tú, que de repente se rinde y dice, ¿sabes qué? Me dejo llevar, me dejo fluir y voy a empezar a, ¿sabes? A vivir de esta manera. De repente vienes y haces viajes astrales y empiezas a curar, o sea, tú dices, lo estoy haciendo. ¿Cómo validas que tú estás haciendo realmente lo que estás haciendo? Te voy a poner un ejemplo. Lo primero que me pasó. Te voy a poner las dos primeras cosas que recuerdo como las cosas más importantes. Eh, eh, la primera historia que sale en este libro es que yo estoy durmiendo y veo en mi sueño como que estoy volando y veo a mi hijo que está caminando, mi hijito de 2 años, y va hacia la ventana. Y yo lo veo en mi sueño que él agarra una sillita, la ventana está abierta, se monta en la sillita, sube por la ventana y empieza a balancearse en la ventana y se cae, está a punto de caerse. En el sueño, yo ya tenía ahí un tiempo como desarrollando la intuición, sincronicidades y todo eso. Yo digo, esto no puede ser verdad, esto tiene que ser simplemente un sueño, porque en mi casa las ventanas siempre están cerradas. Eso, o sea, ¿sabes cuando estás como en un estado ahí que entre dormido y despierto, yo peleando? De repente dije, no, 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 esto no es un sueño sencillo y normal, esto es un sueño premonitorio. Me levanté como pude, o sea, matándome por la habitación corriendo. Cuando llegué a la cocina, mi hijo estaba a punto de subirse en la ventana. Ese día salvé la vida de mi hijo de 2 años. No Yo te no lo puedo tengo creer. duda. Y la segunda historia que te voy a contar, que fue de las primeras cosas que me ocurrió, yo había una persona en mi vida con la que yo tenía más de 10 años sin hablar y yo empecé a soñar sistemáticamente con esta persona todos los días por 3 semanas. Yo no quería hablar con esta persona porque, por razones que no viene a caso explicar, habíamos quedado en no hablar nunca más. Entonces yo sabía que si yo le hablaba lo podía afectar en cosas. Y yo decía, mira, me da igual soñar todos los días con esta persona. Yo veía como su vida como en una película. Todos los días soñaba con la persona. Yo decía, no hay manera que lo llame. Mi intuición me decía, llámalo. Pero mi lógica me decía, mira, no. Un día me desperté con la sensación, como una voz en la cabeza. No era una voz, era una sensación que me decía, tienes hasta hoy a la medianoche para llamarlo. Se acabó. Y como yo ya no era ni capaz de trabajar, porque esa idea todo el día me estaba rondando en la cabeza, dije, tengo que buscar el teléfono, o sea, llamarlo como sea, aunque sea solo para estar en calma, ¿no? Porque no entiendo qué es esto. Conseguí el teléfono como pude, cuando por fin logré hablar con esta persona, no entré en detalles, hola, ¿cómo estás? 10 años sin saber de ti, le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dijo, me pasa esto, 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 tengo hasta hoy a la medianoche para dar una respuesta y tengo un nivel de presión tan alto que he pensado en dejarlo todo aquí, hoy. O sea, lo que dicen, párense, paren esto que me voy a bajar. Sí, Otra vida. sí. Otra vida que sigue ahí gracias a algo que yo antes pensaba que no era real, que no le pasaba a nadie. Y tengo esta misma historia con un compañero de la universidad que no veía hace 20 años, donde empecé a soñar con él y lo veía en una situación horrible y yo veía como que me reunía luego con él y lo veía calmado y tranquilo y la misma sensación, como ya me había pasado con el otro, dije, tengo que buscar a este tipo en donde esté, debajo de las piedras. Lo busqué por todas las redes sociales, no lo encontraba hasta que un día le dije, hola, te he escrito por todos lados donde te veo, no me respondes en ningún lado. Quiero que sepas, aunque nada de esto tenga sentido para ti, que todo va a estar bien. Me contó, vea, ese día
yo empecé a creer en Dios, porque yo había planificado todo ya para acabar con todo. Y yo, Wow. ¿sabes? O sea, no es que todas mis historias vayan de salvar vidas, pero estas son las que más como si la vida me hubiese dicho, ahora que me escuchas, te voy a dar una demostración tangible de lo que tú estás sintiendo es verdad, para que no sigas con la tontería de que, ay, ¿será verdad o no? Que será una Eso, sincronía, ¿sabes? eso, que nosotros siempre estamos en esa tontería, como tú lo dices, y lo que pasa es que estos casos son extremos, vea. Increíble. Sí. Entonces, Más bueno, responsabilidad todavía para ti. ¿Cómo entonces dudas? llegó un ¿Cómo no lo momento, haces? claro, que yo dije, mira, yo tengo que salir del closet. Yo aquí no soy importante, porque las cosas que uno piensa, ay, voy a hablar de esto, que van a pensar de mí, yo que era la directora de no sé qué tal, y si hablo bien, y si hablo mal, y si escribo bien, da igual, tú no eres importante, tú eres el canal. Y si tú eres capaz de salvar vidas, tú tienes que, lo que tú decías, tú tienes que ser lo suficientemente responsable de tú hacer lo que te toca hacer y ponerte tú de lado. Tú no eres lo importante, tú eres el canal, tú perteneces a un todo, tú estás en esta vida conectada a la vida de otros seres humanos, a hijos que agradecen tu coherencia, a padres que agradecen que tú seas coherente, porque aunque tú tomes decisiones que a ellos no les gusten, cuando tú realmente pongas todo el ruido aparte y tú decidas ser coherente con tus decisiones, sin importar que eso signifique divorciarte, casarte, mudarte. Ujú. Esto va a repercutir positivamente en la vida de ellos e incluso en la vida de personas que no conoces, como es mi caso. ¿Ok? Que hay gente que me escribe y me dice, vea, mira, Laura, con el primer libro yo quería salvar vidas, con Eres Reditable, y he salvado vidas. Gente, o sea, eso no tiene precio. Cuando alguien te escribe y dice, me salvaste la vida. Pero con este también he salvado vidas. He logrado que gente conecte con seres fallecidos. Ahora tuve un reto de 100 días donde yo contaba todo lo que me pasaba todos los días. Y la Ujú. gente decía, es que me han pasado cosas así en los sueños y yo no me creía que los sueños sirviesen para nada. Y mira, era esta señal, ahora entiendo todo. O sí, era un viaje astral. Por ejemplo, la de los viajes astrales, no es que he tenido tantos, he tenido como 6, pero en esos viajes he sanado gente. Así literalmente yo me veo, y puede ser que cuando diga esto haya gente aquí que apague el episodio y se vaya. Yo me veo como alargando la mano y como con un rayo sanando personas, ¿sabes? Y luego me entero que a esa persona le pasaba algo. No, no es sanar de salud. La sanación física yo la he aprendido a hacer conscientemente sin ir a ninguna escuela ni a ningún curso de nada, solo por intuición. Lo que yo siento que tengo que hacer, lo hago y he ayudado a evitar que personas entren en urgencias. Por ejemplo, mi primer caso fue una persona con cáncer que me pidió, te pido que no, ayúdame. Y ahí fue como que sentí la intuición de decirle, yo te voy a ayudar, acuéstate, relájate. Me paré mi carro en el medio de la lluvia y empecé a hacer lo que yo pensé que tenía que hacer para sanarla. Y esa persona evitó entrar en urgencia y de ahí supe que podía sanar a distancia. No vea, no vea, todos. Lo que pasa es que a mí la vida me dio las cachetadas suficientes y demostraciones para yo entender que todos podemos hacer esto. Y como canalizadora, te lo digo, todos podemos, no es vea. Lo que pasa es que no todos lo desarrollamos. Y luego, No todos creemos en eso, en no todos nosotros, podemos. en que pues, somos capaces sobre todo. Por eso te pregunté lo del curso, que te lo pregunté hace rápido, porque mucha gente dice, necesito de un curso, necesito que alguien me diga, necesito que alguien me valide para yo poderme validar. Necesito no solamente hacer el curso, sino que esa persona me diga lo bueno que yo soy, a ver si yo tengo la capacidad. Y no, nadie te lo tiene que decir. Eso tú mismo lo vas sintiendo. Intuición. Exactamente. Ya luego si quieres haces el curso, pero empieza en confiar que tú puedes. Y entonces, sanación física he hecho así, conscientemente, y la hice porque una vez me lo pidieron. O sea, si no, a mí no se me hubiese ocurrido que yo podía hacer eso. Esta persona me lo pidió con tal convicción como, ayúdame, como, oye, no me digas que no, vale, ayúdame, tú, como que tú puedes, ¿no? Y yo, Dios mío, o sea, ¿cómo hago? Y la ayudé y de ahí lo pude seguir haciendo. Y luego la sanación como emocional,
es como personas que tienen mucho dolor en un momento específico de la vida, y yo he soñado con que viajo y las toco o las abrazo, y luego al día siguiente me entero que a esa persona le estaba pasando lo que yo vi, o sea, que se estaba divorciando ese día, estaba llorando de pronto acurrucada en la cama, cosas así. Entonces, ¿Eso lo ves tú en meditación? ¿Lo ves en sueños? en sueños, o sea, mi superpoder son los sueños. En la meditación, cuando nosotros hablamos de la intuición yo la comparo con un músculo. Todos tenemos músculos, unos la desarrollamos, otros no. ¿Cómo no la desarrollas? No creyendo un carajo de lo que tú sientes. Ay, no, eso no es verdad, esto no es, esto que debe ser casualidad. Ay, no la desarrollas. ¿Cómo la desarrollas? Con atención plena en el momento presente y prestando atención a lo que pasa. No es que vas a hacer así mirando y no vas a hacer más nada, sino que la meditación, la respiración consciente te produce la capacidad de percibir todo eso, incluso si no estás pendiente. Entonces, la meditación, perdón, la intuición la tenemos todos como un músculo. Unos la desarrollan, otros no. Ahora, lo que no tenemos todos son los ojos verdes, los ojos azules, el pelo rizado, el pelo liso. Ujú. Unos lo tienen rubio, otros rojo. Y estos no, esto es lo que yo, una analogía que yo hago con los dones. Unos tenemos el don de ver más cosas en sueños, otros tienen el don de la mediumnidad, otros el de la premonición y otros tienen un poquito de todo. Yo tengo un poquito de todo, pero mi superpoder es en los sueños. Cuando yo estoy dormida, yo conecto a diario con personas, con las emociones de las personas. Tengo premoniciones, sé de personas que están pensando de pronto en acabar con su vida, entonces ya sé que tengo que llamarla, mandarle un mensaje, decirle que todo está bien. La gente alucina, obviamente. Alucina en colores porque dice, ¿cómo sabes eso de mí? Porque lo soñé, perdón, no me quiero meter en tu vida, porque esto me pasaba al principio. Yo decía, pero ¿cómo yo me voy a meter en la vida de esa persona que le está poniendo los cuernos a la esposa? O sea, qué vergüenza que él sepa que yo soñé que le está poniendo cuernos a la esposa y que tiene un hijo por fuera. ¿Cómo? Y hasta que llegó un punto que dije, ok, si esta información me está llegando a mí, es porque tengo que hacerlo con ella, no puedo seguir siendo egoísta. Entonces, ese es como mi superpoder, pero yo no llegué hasta ahí mientras no le hice caso a todo lo demás, a las sincronicidades, a los brotes energéticos, y así fui desarrollando poquito. Yo le presto atención a todo, Laura, a todo. Si sale un número ahora mientras estamos hablando, un número 4, por ejemplo. ¿Qué será el número 4? Por ejemplo, yo tengo una relación muy importante con los... Oh, mira, dije número y empezó un contador en la pantalla. Eh, con el número 11, yo tengo una relación súper importante. Yo antes veía a la gente que hablaba del 11 y yo decía, esta gente está mal. Esta gente está mal. El 11 es un número y punto. Y yo tengo una relación súper importante con el 11 que cuando estoy asustada, me empieza a salir el 11 por todos lados. Cuando, O o sea, ve, sea, a ti te cambiaron completamente. Tú eres otra persona. bueno, yo no sé si tú querías hablar de esto, Laura. Sí, no, está bien. Es que yo creo que has dado puntos importantes y no nos queda ya mucho tiempo, pero hemos hablado o has hablado de puntos importantes que me parece geniales que la gente lo sepa. Y lo que dijiste ahorita, importantísimo. Todo esto me empezó a pasar cuando yo empecé a hacerle caso a lo que pasó primero, o sea, a todas las señales que pasaron primero, todos los brotes energéticos, todos esos momentos que tú dices, que uno duda normalmente y que los demás, o sea, siempre, casi siempre se dudan. Cuando tú no dudas, es cuando, y lo valido, vea, lo valido completamente porque estoy 100% de acuerdo. Cuando tú empiezas a validar esas cosas y hacerle caso a esas cosas y a dejarte fluir con, primero lo pequeñito, es como una bola de nieve, yo le digo, es una bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo, y de repente cuando te vienes a dar cuenta ya te están pasando muchas cosas, como por ejemplo, en tu caso, viajes astrales, sanaciones, y todas estas cosas que tú, de ayudar a los demás simplemente como canal, sirves como canal para poder ayudar a otras personas. Y eso, y yo siempre, por ejemplo, en mis videos lo digo mucho, háganle caso a cada cosita porque eso los va a llevar a algo más. Si no le haces caso, bueno,
no importa, ya como que dejarán de pasarte más cosas. Pero vale la pena. Sin miedo, vale la pena. Por lo menos así lo veo yo. Si no le haces caso, vas a ir por el camino más difícil y más duro. Ujú. Porque hay alguien del otro lado, llámalo como tú quieras, da igual, porque yo ni me atrevo ni a ponerle nombre, porque yo he creído he no creído, mejor dicho, mi problema es lo contrario, que no creo en nada. Ujú. Entonces, hace 2 años empecé a creer en los ángeles, porque fue como que le faltó, bueno, mira, no, ya no sé qué explicarte, tuve una semana que se me aparecían en sueños y yo dije, ok, ya, me sentí miserable de no haber creído nunca en ellos, me sentí como, Dios mío, siempre han estado ahí, yo no creía en esto, pensaba que era un invento de las religiones. Entonces, bueno, llámalo como quieras, seres de luz, ángeles, pleyadianos, extraterrestres, universo, tú pon el nombre que quieras. Hay algo del otro lado ayudándote, esperando que tú pongas atención para mandarte esas señales y ayudarte y hacerte el camino fácil, el camino bonito. Míralo, solo tienes que ver. Que sale un número, ¿qué será ese número? Si te resuena, obviamente ahora no vas a andar como un paranoico por la calle viendo números y todo. Hay una señal, porque también podemos caer en eso, ¿no? Que ahora de repente todos son señales. Me pasa que tengo gente así en mi vida que le tengo que parar y decirle, no, mira, eso no es una señal. O sea, eso es que no son señales todos los días es que hay nubes en el cielo. Ahora, cuando a ti te resuena, que tú sientas que hay algo que te está llamando mucho la atención, eso es una señal. Entonces, presta atención y pregúntate qué puede ser. Y lo que te parece que puede ser generalmente es, así de sencillo, generalmente es, que viste un pajarito y pensaste en tu papá que falleció la semana pasada. Generalmente es, o sea, es que me río del chiste del pajarito porque los venezolanos tenemos una historia con esto del pajarito, ¿no? Muy famosa. Y ya, a ver, por ejemplo, yo he trabajado con libros de mediums, ¿no? Ujú. Y esto es una de las manifestaciones de los seres fallecidos. Entonces, cuando la medium se conecta con el ser fallecido, el ser fallecido dice, el pajarito era yo, ¿sabes? Me estaba manifestando y no me entendía nadie. Entonces, uno se queda como que en serio. Y mucha de esa gente que ya percibía que de pronto el pajarito, el colibrí, la mariposa, el coquito, tenía una relación con su ser querido fallecido, se sentía ridiculizada por su misma familia, ¿no? Y luego ellos terminaban pensando, es verdad, no puede ser verdad que eso tenga una relación con mi mamá que falleció. Y luego iban a una medium y comprobaban que efectivamente sí. ¿Sabes? La medium no sabe nada de esto y va y le dice, sí, el coquito ese que se te puso en la mano era yo, no era el espíritu, era como su energía mandando una señal, digamos. Vea, Entonces, hacer caso. te voy a hacer una pregunta un poquito más como más personal espiritual. Con todo esto que te está pasando, y te lo digo, te hago esta pregunta es para que muchas de las personas que están pasando por procesos, que estamos pasando por procesos parecidos, muy veloz, se puedan identificar y no piensen que uno está loco, o porque a veces uno piensa, ¿será que me estoy volviendo loco? ¿Será que ahora sí es verdad que me tosté? Y ver que sí nos están pasando muchas cosas. Entre las experiencias que tú has tenido, ya me hablaste de viajes astrales y de curaciones, ¿has tenido experiencias con fallecidos? Sí, sí he tenido experiencias así. Sin embargo, ese definitivamente no es mi superpoder. Yo he tenido conexión con personas fallecidas que ellos me han buscado a mí. Creo que yo nunca he conectado con alguien, estoy pensando, porque yo lo haya decidido, ¿sabes? En plan, abuelita, quiero conectar contigo. No, cuando he conectado con mi abuelita es porque ella decidió venir y punto. Tengo una abuelita, bueno, la mamá de mi papá se murió hace 80 años y ya esa señora la he visto unas 6 veces ya. O sea, pero este es un caso especial, ¿no? Ella En debe ser, sueños, la he visto en sueños. y en sueños, en meditaciones, ya luego terminé yendo a una medium para que me dijera lo que me tenía que decir, porque era como, Dios mío, esta señora necesita decirme algo.
Y en la Medium habló 1 hora, así, de que llené 6 hojas, yo escribiendo en un cuaderno, bueno, impresionante. Y fui a contarle a mi papá quién era su mamá, porque ella se murió cuando él tenía 18 meses. Entonces le dije, oye, mira, esta es tu mamá. Pero que yo decida conectar con alguien como hacen los medium, no, ese no es mi superpoder definitivamente. Lo que sí se me hace fácil es conectar con personas que están en coma, que no han fallecido todavía, sino que están como entre la vida y la muerte. Todas las veces que lo he intentado he podido. O sea, se me Pero con hace. alguien específico, o sea, tienes a alguien que sabes que está en como un familiar de alguien lo contactas. Sí, generalmente han sido personas cercanas a mí. No, no ha sido así que yo trabajo con eso. No, yo no me dedico a eso. Pero, por si acaso, no vayan a venir ahora. Mira que mi mamá, o sea, no. Podría intentarlo, pero lo he hecho con mi abuela, con la abuela de mis hijos. Cuando la abuela de mis hijos estuvo como 3 meses, digamos, sí, en coma, inconsciente por una operación que salió mal y cada día esperábamos que se recuperara y así fueron pasando semanas y no pasaba nada y un día yo dije, oye, si yo he podido conectarme con otras personas, a lo mejor puedo conectarme con ella. Y entonces empecé como a meditar y fue así, Laura. O sea, yo pensé que iba a necesitar minutos y de repente la veo caminando como a una altura de 3 metros, así como caminando de aquí para allá como sin entender nada. Y yo le decía, oye, ¿qué te pasa? ¿En dónde estás? Me decía, no sé. O sea, yo no sé qué está pasando. Yo estaba como súper confundida. Entonces yo le dije, oye, mira, lo que tú decidas está bien, tú te puedes ir y todo va a estar bien, porque a veces no eso ayuda, cuando la gente está muy mal, el darle como el permiso, entre comillas, ¿no? Oye, mira, vamos a estar bien, te puedes ir o te puedes quedar y todo va a estar bien. Entonces ella decía algo así como, ¿sabes? Me duele, ¿cómo quedarme? Yo no, como que no puedo encajar ahí otra vez. Y de repente estoy en la mitad de la meditación y siento la necesidad de levantarme y encender el teléfono. Yo dije, ok, estoy tan enganchada a las redes sociales que en una cosa de esta magnitud, o sea, lo que se me ocurre es pararme y agarrar el teléfono, ¿no? Cuando agarro el teléfono, mira, esto te lo juro por mis 2 hijos, agarro el teléfono y ¿sabes que a veces uno como que toca sin querer la pantalla, ¿no? Y se te abre algo. Se me abrió Facebook, que yo ya no uso nunca Facebook, y cuando se me abre Facebook, se me abre los recuerdos. Y dentro de los recuerdos se me abre el álbum del baby shower de mi hijo. Y dentro del álbum se me abre la única foto que yo tengo con esta persona. Entonces yo dije, ok, entendí que estás aquí. Entendí que es tu manera de decirme que estás aquí. Total que, nada, yo le digo que si se puede ir, que se vaya. Llamo a mi ex y le digo, oye, ¿me creas o no? Me pasó esto, ¿no? O sea, es la mamá de él. Yo creo que ella va a decidir irse. Al día siguiente lo llaman y le dicen, vengan a despedirse porque aquí ya no. Y le digo, llévame, llévame, yo quiero ir contigo. Me dice, es que no puedes entrar. Estaba en la UCI, no pueden entrar. Que si la cuñada, la ex cuñada, no, la ex nuera, no puede. Hijo Claro. o esposo. Y le dije, tócala, dile que se puede ir en paz. Y por favor, o sea, como intentando ayudarle. Y bueno, al final, él me dice que efectivamente, como que la tocó, le dijo que todo iba a estar bien y ahí ella fallece y ya como que se va, ¿no? Entonces, tengo como esa facilidad de conectar con personas que están como en esa parte del tránsito, que no se han terminado de ir. Ahora, con personas fallecidas, si ellas me buscan a mí, sí. Me pasa igual, por eso te pregunto. Por lo menos en mi caso también es igual. Yo no busco conectar con nadie. Además que yo toda la vida he sido requete cobarde, horrible, requete cobarde con ese tema. Entonces, pero hay mucha gente que a veces yo no lo digo porque sé cómo se pueden sentir y que, ay, esto me da miedo porque yo era así. Hasta que me empezó a pasar, pero pasa de una manera como tan fluida, tan bonita que no te da miedo, no te da miedo. Y además que uno también va generando como ciertas yo le llamo que tengo como mi cajita de herramientas y voy metiendo ahí todas mis herramientas que uno ha aprendido en la vida y las aplicas, y en meditación las aplicas y en sueños las aplicas. Y
no te da miedo. Y a veces te pasan cosas, por lo menos a mí a veces me pasan cosas un poco feitas, y en sueños, a veces cuando, yo lo digo en uno de mis videos, que cuando yo siento que estoy vibrando más alto, que estoy mejor, que estoy en mejor momento, que estoy más conectada, es cuando más me atacan en sueños. Y son unos ataques muy feos que me han pasado. Y yo en el sueño, yo los enfrento. Yo digo, pero si estoy dormida, o sea, ¿cómo me acuerdo? Y sí te acuerdas, porque son herramientas que tú te llevas. O sea, que no es que porque estás dormida están ahí. Son herramientas que no están en tu cuerpo físico, que te las llevas contigo, en tu cuerpo energético o en el campo astral, donde sea. Tú en tu libro hablas de la importancia de darle validación a las experiencias que tenemos en los sueños, porque la gente normalmente dice, esto fue un sueño, esto no es real. Sí, hablo de los sueños, hablo mucho de los sueños. Y antes de hablarte de los sueños, quisiera decir algo con respecto a lo que dijiste antes, que a lo mejor te sirve a ti y le sirve a otra gente que nos está escuchando. Para que esos ataques no ocurran, te voy a enseñar algo que a mí me enseñó una medium llamada Laura Socas, venezolana también. Le invito a que la sigan, es muy buena. Ella me dijo, vea, habla con el arcángel Miguel y dile que te envuelva en como en una bola morada, en una burbuja morada. Mira, Laura, yo le digo esto a todo el mundo que tiene pesadillas y de verdad que el 100% de la gente que yo le he dicho esto han parado las pesadillas, al 100%. Entonces, es increíble, pero te lo digo, bueno, con toda propiedad. Amigos que no, que siempre tengo este tipo de pesadillas recurrentes, envuélvete en la burbuja del arcángel Miguel, vámonos, Pero ya eso te está. envuelves antes, o sea, antes de dormir, en cualquier Sí. momento, no en el sueño, dentro del sueño. Si lo logras hacer dentro del sueño, bueno, bien. Porque yo a veces me programo, yo cuando me pasa y lo hago. Caramba, bueno, dentro del sueño yo no puedo hacer nada, yo no elijo qué hacer, es como que mi yo superior hace lo que le da la gana. Así Ajá. como va y cura a una gente, se queda en otro lado de espectador viendo una cosa, pero yo hasta ahora no he logrado ese punto Yo de yo decir, en algunos sueños sí. wow, pues qué bien. Pues entonces si lo puedes, yo no, si lo puedes hacer dentro del sueño, hazlo, pero antes de dormirte, que te envuelva, que te sane. Y en cuanto a los sueños, sí hablo mucho de los sueños y de cómo interpretarlos. Y también digo en todos lados que ningún libro de internet te puede interpretar tus sueños, que los sueños son personales, ni ningún libro de internet, ni ninguna cuenta en Instagram, ni nada. Esto que no, que soñar con cucarachas es esto y soñar con lluvia es lo otro. No, no. Hay un proceso para que tú determines qué significa la lluvia en tu caso y en este momento de tu vida. Y yo te enseño allí con qué tienes que asociarlo, cómo escarbar para entender por qué estás soñando con lluvia y por qué eso te está produciendo una emoción. Porque también hay sueños de contenido y sueños residuales. Los sueños residuales no significan nada. O sea, si usted vio esta tarde Karate Kid y en la noche tú te ves lanzando como golpes de karate, bueno, es porque viste Karate Kid, ya está. Tiré la cédula ahí contra el piso, Karate Kid. Sí, total. Bueno, si viste Frozen y te ves tirando hielo, pues nada. No, y por eso hay que cuidar tanto lo que uno ve antes de dormir, porque a mí me pasa mucho. Yo sueño con lo último que vi, o sea, las últimas series. Entonces, por ejemplo, si estoy pegada, yo trato de no ver televisión fea, no engancharme con noticias feas, porque además que eso no me hace bien. Pero a veces que uno se queda enganchado con una serie que de repente no es lo más hermoso del mundo, y bueno, pasa. Y no, mira, paso la noche mal, mal. Al Sé que Arcángel cuidar Miguel, mucho. date con él, que ese tipo es, mira. Ser nuestro mejor aliado. Vea, entonces puntos así que yo puedo sacar de esta entrevista, y yo creo que son básicamente lo que tú expones en el libro, es la intuición existe para todos, hay que hacerle caso. Mientras más caso le hagas, mejor te va a ir, aunque no entendamos lo que estamos haciendo, el por qué lo estamos haciendo, siempre hay una sabiduría mayor que sabe mucho más de lo que nosotros aquí podemos saber. Sí, sí. Las personas pueden cambiar y cuando te pasan experiencias y te resistes a cambiar, el cambio va a ser empujado, va a ser a golpes. Cuando fluyes con el cambio es más suave. Todos evolucionamos.
todos evolucionamos en esta vida, quizás podamos terminar de evolucionar en varias vidas, pero en cada vida vamos a evolucionar bastante si así lo permitimos. Y Exactamente. hay que creer en uno, creer en uno. No sé si me faltó algo, Bea. No, sí, esos son quizás los puntos más importantes. Luego, si quieren profundizar más, como les decía, aquí en Eres Intuición, el libro está en Amazon, lo pueden conseguir tapa dura, tapa blanda, en ebook. Aquí están como los 12 pilares. Yo, aparte de lo que yo siento, yo he leído mucho. Entonces, todos los libros de intuición que se me han pasado, científicos, no científicos, por delante, me los he leído justamente por ese miedo, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. El, El temor, la inseguridad. sí, pero tiene un nombre cuando creemos que no, que a veces no somos lo suficiente para hablar de un tema, ¿sabes? Ujú. Entonces te vas a un curso, es que Que lees, no te y sientes entonces, preparada totalmente, ¿será? Ujú. sí, como que estar como, ok, yo siento esto, pero vamos a buscar los términos que otros autores han usado también para que se entienda que todos estamos hablando de lo mismo. Entonces no es solo lo que yo he vivido, es que yo he estudiado muchísimo el tema y entonces he creado estos 12 pilares y he encontrado lenguajes de la intuición que no están explicados en ningún lado y yo los resalto en este libro. Y por supuesto sí, hablo mucho de los sueños porque además es como que de lo que más sé. Y sí, mi mensaje final sería, no importa la cantidad de gente que escuche esto, las pocas o muchas personas que lo escuchen, aquí hay mensajes para todos, estoy segura. Y si tú en nuestra conversación has sentido que aquí hay un mensaje para ti, es un mensaje para ti. Aquí nada es aleatorio, nada es casualidad. Aquí hay mensajes para todo el que está escuchando. Nadie está aquí porque, uy, qué cosa. No. Y más si has llegado a esta parte de la entrevista o de la conversación. Entonces, prestar atención a lo que sientes, a lo que te resuena y preguntarte qué puede estar significando eso. Y no desesperarte ni tener expectativas. Porque si tu expectativa es entonces hoy comenzar a, a recibir sincronicidades y señales, y si no las recibes, te las inventas, hay una pluma, eso es un ángel. No, así no funciona. Es simplemente esperar. Y ya luego tú vas a ver que todo lo que un día pareció tener sentido para ti, lo tiene cuando ya empiezas a conectar los puntos hacia atrás. Y te empiezas a dar cuenta, oye, mira, gracias a esto que hice, conocí a esta pareja, monté este negocio, se detuvo el bullying a mi hijo en la escuela, lo que sea, cualquier problema o situación retadora que te esté estresando, no importa cuál sea, hay alguien del otro lado intentando mandarte un mensaje para que salgas de ahí y evoluciones más rápido y más suave. Presta atención. Eso es todo. Así es. Creo que mejor dicho, imposible, Bea. Te agradezco muchísimo este tiempo. Tú estás en otro uso horario, así que para ti es bien tarde. Pero bueno, esto queda ya en YouTube para que ustedes lo puedan ver cuantas veces lo quieran ver, lo compartan si les sirve a ustedes, lo recomienden. Invitarlos pues también a que se paseen por tu canal de YouTube. Bea García Ares, es así, ¿verdad? El canal como tal. Y por supuesto que compren tus dos libros, Eres Reeditable y Eres Intuición. Y Gracias. ahí los tienes los dos. En Amazon lo pueden conseguir. Cómprenlo, una buena lectura de enseñanza para aplicar a la vida. Nunca está de más para que usted pueda llevar una vida mucho mejor, más feliz, sobre todo entendiendo los procesos por los cuales está pasando, porque cuando usted tiene el conocimiento, es más fácil poder vivir. Vea, un Así. millón de gracias, te quiero muchísimo. Yo también, gracias a ti por permitirme este espacio. Yo soy realmente agradecida por tener un canal más para llevar esta información que sé que puede ayudar a muchas personas que de pronto se pueden estar sintiendo atrapadas o atascadas en este momento en una situación y están sospechando que algo allí les quiere decir algo, pero no lo ven. Bueno, que esto ojalá les sirva. Y bueno, gracias por hacerle publicidad a mi canal. Si van por allí, hay una entrevista a Laura, ahí se enteran de toda su vida. Y esperamos pronto, en mi podcast lo puedes lograr y espero pronto tenerte como invitada en mi podcast Expansiónate, que es un podcast
totalmente orientado, 100% orientado a temas como estos, con expertos profesionales en todos estos temas. Gracias, Laura. Un besito. Chao, Chao y chao. gracias a ustedes.